el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre, conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos vamos descubriendo cómo ser verdaderos discípulos y discípulas de Jesús, no solamente porque yo soy discípula de Jesús, sino porque, aparte, si no fuera discípula de Jesús, religiosa discípula de Jesús, yo mi vida entera de todas maneras sería para Jesús. Pero le doy gracias que además de llamarme y ser discípula de Jesús como religiosa, pues lo soy también en mi vida como cristiana católica. Estamos viendo durante toda esta serie de programas cómo nosotros llegar a una madurez en el Señor. Eso es precisamente todo el objetivo del trabajo pastoral que nosotros tenemos, todo el objetivo de nuestra vida pastoral, todo el objetivo de la visión pastoral, todo el objetivo de la sabiduría pastoral es llevar a las personas, es guiarlas hacia una madurez en la vida cristiana. Y bueno, pues ya hemos visto cómo hay varios pasos muy específicos. Por ejemplo, primero tener la visión de hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a caminar, luego llevar a las personas a la conversión y luego a continuar con la formación y discipulado, por siempre en la autoridad del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces vemos cómo todo esto está basado en la palabra de Dios, en que debe de haber una visión, en que debe de haber un plan específico para nuestras comunidades. Y ya a partir de eso, pues hemos visto cómo las comunidades, ¿verdad? Cómo se viven las comunidades, cómo se debe de vivir en una comunidad. ¿Por qué? Porque Dios así fue el plan que Él instauró desde el primer momento, al llamar a Israel a ser su pueblo, el pueblo de su propiedad, el pueblo que le pertenecía, pues estaba ya formando algo especial. Un pueblo donde se le adorara, un pueblo donde se le honrara, un pueblo donde se viviera como Él quiere. Y a partir de eso, pues ya en todas las generaciones ha habido pueblos, ha habido remanentes que guardan la voluntad de Dios, que guardan la vida del Evangelio. Y bueno, a lo mejor vemos algunos tiempos donde parece que se diluía el cristianismo, parece que se perdía el cristianismo, como cuando llega la Reforma y luego la Contrarreforma, que fue, pues Dios saca cosas muy buenas, porque la Contrarreforma fue un tiempo de la Iglesia maravilloso, precioso, donde de verdad resurge la vida del Espíritu, resurge el Evangelio, resurge la palabra de Dios, y luego viene pues lo que ya conocemos como el Vaticano II, que es la de nuestros tiempos, la mayor bendición que hemos tenido. Y a partir de eso, pues entonces vuelven nuevamente a nacer comunidades cristianas católicas fuertes, estables, que traen a la vida de la Iglesia Católica pues un nuevo amanecer, una nueva bendición, los dones florecen y bueno, pues florece también ese sentido de comunidad. Así que hemos visto cómo debe la comunidad ser parte de la Iglesia Católica y cómo nosotros debemos de buscar pertenecer a una comunidad, ¿sí? Y háblese de cualquier comunidad, nosotros estamos refiriéndonos más específicamente a las comunidades de alianza, pero esto se puede aplicar perfectamente a cualquier comunidad de la vida cristiana, de la vida católica. Y bueno, pues también estamos viendo cómo todo esto que podemos nosotros aplicar para las comunidades, para nuestras vidas de comunidad, lo podemos y debemos aplicar a nuestra vida familiar, a la comunidad por excelencia que es precisamente nuestra familia. Todo esto debemos de aplicarlo a nuestra familia. Y ya veíamos en el programa pasado como algunas enseñanzas prácticas sobre cómo vivir la vida cristiana, ¿sí? Entonces veíamos cómo la didaje y el querigma, pues eran, primero el querigma y después la didaje, pues eran los dos primeros, los grados de instrucción de los primeros cristianos. Se comenzaba con la buena nueva, con la buena noticia, el querigma, ¿sí? Y después se continuaba con esa catequesis, ¿sí? Que era de cómo ser la conducta, el carácter, la manera de relacionarse entre los cristianos, es decir, del pueblo de Dios. Y hemos estado leyendo también un poquito sobre que hay que estar bien definidos para ser parte de ese pueblo.
ya veíamos cómo los antiguos judíos y los antiguos cristianos pues estaban formando tanto a los judíos que ya tenían la base de la enseñanza del Pentateuco y después se pasaban a ser cristianos, como a los no judíos que provenían del paganismo y esos tenían que de todas maneras formarlos y darles a conocer la buena nueva. Para eso hay que estar bien definidos. Si no, no se puede llevar a cabo una comunidad, no se puede tener estabilidad en la comunidad. Y bueno, pues vimos también un poquito sobre las fiestas de que nos viene esa tradición y ese ser pueblo de fiesta continua desde el Antiguo Testamento. Como el pueblo de Israel, pues en Levítico 23 vemos todas las fiestas que celebraban y más todavía después, ¿verdad? Fueron celebrando. Y algo muy importante es la vida familiar. La vida familiar debe de dársele una especial atención en las comunidades, ¿sí? Y en las comunidades de alianza, pues se busca proteger, ¿sí?, la vida familiar a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. Así que esta vida familiar debe de ser cuidada, debe de ser dirigida, debe de ser sobre todo pues llevar a que acreciente más y más. Bueno, y luego ya después empezamos a verlo cómo vivieron los primeros cristianos como pueblo de Dios. Y hemos visto algunos escritos, sobre todo de Tertuliano, ¿sí?, de Arístides, de Higini Giordani y de muchos otros escritores, y en eso precisamente nos quedamos, cómo se vivía en los primeros cristianos, cómo el pueblo de Dios, los cristianos, los primeros cristianos, pues veíamos cómo si algún hermano tiene necesidad o aunque no lo conocieran, si llegaba un hermano de otro pueblo y sabían que era cristiano, pues le abrían las puertas de su corazón y de su casa y era parte ya de su familia por el tiempo que estuviera allí. Y cómo se preocupaban por cada uno de los hermanos, de contribuir para que comieran, para darles cristiana sepultura o digna sepultura a aquellos que morían, y cómo estaban cuidando de los ancianos, de los niños, de los huérfanos, de las viudas, ¿sí? Y bueno, cómo ellos se apartaban de todo aquello que los llevara a pecar, ¿sí? Entonces vemos cómo esa solidaridad pues de los primeros cristianos pues era una gran realidad. Se practicaba en gran manera la hospitalidad, y si algún cristiano tenía que viajar, pues ya sabía que en cualquier parte del mundo donde fuera, tenía que buscar a los cristianos. ¿Para qué? Para estar en su comunidad, para estar en su familia y sobre todo también para ser ayudado, ¿sí? Así que el sentido de un pueblo diferente, pues se vino manejando desde los primeros cristianos. Bueno, para ser más específicos, desde el llamado a Abraham. Abraham, con ese llamado, él ya sabía que era alguien escogido, un llamado especial que tuvo Abraham, su familia y después todo el pueblo de Israel, pues es algo que nos debe de dar un estilo diferente de vivir, un estilo diferente de ser cristianos, ¿sí? Así que vemos también cómo los cristianos se abstenían de participar en las fiestas religiosas de los paganos. No entraban en sus templos, no adornaban sus casas con guirnaldas, no colocaban antorchas, ni se ponían coronas en la cabeza como hacían los paganos durante sus fiestas, ¿sí? Y ahora vemos tristemente que pues es Halloween y pues todas las casas de cristianos, de católicos, yo conozco una casa en Estados Unidos, no es aquí, ¿verdad?, que se sobresale porque siempre arregla, en Navidad arregla precioso, ¿verdad? Pero también en Halloween. En Halloween también arregla así, pero muchísimas luces y muchísimos monstruos y muchísimos demonios y muchísimas cosas de esas, ¿verdad? Pues bueno, los primeros cristianos no procuraban abstenerse de participar en las fiestas religiosas de los paganos, es decir, se abstenían, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que nosotros hemos perdido mucho. No solamente lo hemos perdido, lo hemos de verdad hecho parte de nosotros. Cualquier fiesta del mundo, nosotros la cogemos, ¿verdad?, y la hacemos nuestra, cuando debería ser al contrario, ¿sí? Entonces, pues ellos, los primeros cristianos, procuraban apartarse de todos los lugares, sobre todo los baños públicos y todo eso, para mantenerse libres de idolatría, corrupción, inmoralidad y fraudes, ¿sí? Entonces, la determinación de querer cambiar su forma de vida
su forma de vida por la de la sociedad que los rodeaba era clave para saber quiénes eran cristianos y quiénes no eran, ¿sí? Así que ya aquí comenzamos ya con lo que nos quedamos la semana del pasado programa, ¿sí? Dice, Giordani menciona cómo 7 hombres y 5 mujeres de Sicilia fueron condenados a muerte porque ellos no quisieron volver a las costumbres de la Roma pagana. La sentencia de muerte decía, estos prisioneros confiesan que su modo de vivir se basa en la fe de los cristianos y aunque se les ha ofrecido recompensas si vuelven a vivir según las costumbres romanas, ellos se mantienen en su obstinación. Por lo tanto, los hemos condenado a ser pasados por la espada. Pues eso nos recuerda a tantos y tantos y tantos hombres y mujeres que han muerto precisamente por ser fieles a Dios, por ser fieles a su evangelio, por ser fieles a su mandato, por ser fieles sobre todo a su manera de vivir como pueblo de Dios. Y tenemos toda la palabra de Dios, viene así, ¿verdad? Cómo sufrieron persecuciones por ser diferentes, ¿verdad? Hablemos hasta de pues en primera y segunda de Macabeos vemos la muerte de todos esos macabeos y sobre todo también del pueblo, de algunos del pueblo, que murieron por defender la ley de Dios y vivir conforme a la ley de Dios, ¿sí? Así que vemos como también lo que nos llega de los primeros cristianos pues está plagado, ¿sí? De buenos testimonios de personas que murieron por la ley, que murieron por el Señor, que murieron por el Evangelio, ¿sí? Bueno, pues seguimos con esta manera de vivir de los primeros cristianos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos en su programa Divino Maestro y estamos viendo cómo la comunidad cristiana es la solución o es de verdad lo que Dios nos ofrece para cuidar a la familia, cuidar a los padres, a los hijos, cuidar a toda la familia. Y estamos entrando en otra parte de todo este legajo que es formación de comunidades, que se llama cultura y estrategia. ¿Sí? Cultura, como se entiende comúnmente, viene del latín colere, que significa cultivar. Es un término que se usó para la agricultura. Una planta cultivada se desarrolla y es más productiva que una planta silvestre. Este concepto se aplica más tarde a las personas. Un ser humano, cuando es cuidado, entrenado, encauzado y enseñado apropiadamente en tal o cual área, es una persona cultivada o culta. Así, por ejemplo, cuando alguien tiene suficiente conocimiento en historia o arte o ciencias, decimos que es una persona culta en tales áreas del conocimiento. Lo ideal sería tener una cultura integral, es decir, que abarque todas las áreas de la persona. Esta persona que esté cultivada en espiritualidad, arte, ciencias, relaciones humanas, cuestiones administrativas y prácticas, deporte, etc. Pues precisamente esto es lo que nosotros entendemos por cultura. Así que este tema que se llama cultura y estrategia, pues tiene esta introducción que nos habla de la cultura, es decir, cultivar. Cómo nosotros debemos de ser personas cultas teniendo, ¿sí?, una cultura integral, general, básica. A lo mejor no podemos ser especialistas, ¿verdad?, en ciencias o en arte. Yo en arte pues simplemente me gusta la música clásica, pero me gustan las pinturas de Velázquez, de Rembrandt, me gustan las pinturas del Greco, se me hacen muy estilizadas las pinturas. No soy especialista en el arte, pero me gusta esa arte. No me gusta Picasso, no le entiendo a Picasso, no le encuentro nada de bonito. Algunos cuadros de Goya tampoco ya no les entiendo y no me gustan, ¿verdad? Me gusta, pues tengo mis gustos, aunque no soy ni siquiera, pero yo creo que deberíamos de tener algo de cultura general básica, ¿verdad? Eso es cultivarnos, eso es tener cultura, ser cultos. Claro, hay especialistas que mis respetos, ¿verdad? Mis respetos en música clásica. Me gustaría a mí ser especialista en música clásica. Hay el padre Víctor, el padre que tenemos ahorita, un anciano, que es de verdad un seguidor de la música clásica y sabe muchísimo, muchísimo. Y yo tengo pues muchas de mis hermanas que saben mucho de música clásica, sobre todo Liz Graciela, pero que ella pues creció siempre estudiando piano y estudiando a los grandes maestros de la música
clásica. Y entonces esta manera de ser cultivados, pues debemos nosotros de tenerla, no solamente cultivarnos en la vida cristiana, la vida de Dios, que ya pues es mucho. Hay muchas personas que simplemente se cultivan en eso y está bien, ¿verdad? Hay muchas personas que son cultas de acuerdo a su formación. Hay muchas personas que nosotros decimos, ¿qué persona tan cultivada? No en conocimientos, no en que sepa de literatura, en que sepa de arte, en que sepa de música, pero en su manera de ser. Las personas, yo conozco muchas personas del campo que han cultivado su amabilidad, su respeto, su bondad, su afabilidad, y son personas cultivadas en ese aspecto, sumamente respetuosas, sumamente amables, sumamente pendientes de las necesidades de los demás, y no saben nada de música, y no saben nada de literatura, y no saben nada de medicina ni de arte, mas sin embargo son personas cultivadas en sus frutos, en los frutos del Espíritu, en las bienaventuranzas, son cultivadas en la bondad de su corazón. Así que, pues, ¿qué ganaría con saber que ser muy cultivada la persona en música, en arte, en lenguas, en idiomas, si sus palabras, ¿verdad?, son soeces, si sus palabras son, no sé, vulgares, y si su manera de comportarse es así? ¿Para qué? ¿Qué ganamos? ¿Cuál fue el beneficio que a ella le trae a los demás? Si cuando platicas con ellas dices, uy, qué boquita tiene, ¿verdad? Lástima que sepa tanto, que sea un licenciado, que sea un doctor, que no sé, ¿verdad? Y hay personas que no son ni licenciados, es más, que ni siquiera terminaron la primaria, y son personas cultivadas en su temperamento, cultivadas en su personalidad, cultivadas en su manera de tratar a las personas. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Aún los pueblos formados por gente analfabeta tienen su propia cultura, es decir, su propia manera de pensar, de relacionarse, sus propias tradiciones, costumbres, normas de comportamiento, valores. Cuando un pueblo o un grupo humano tiene una cultura propia o es demasiado débil, este pueblo se desintegra o es absorbido por grupos o culturas más fuertes y con mayor influencia, ¿sí? Así que aquí pudiéramos ver nosotros qué tan fuerte es mi cultura. Tú como familia, qué tan fuerte es tu cultura, qué tan fuerte es tu manera de vivir en los valores del reino, los valores del respeto, en los valores humanos también, en los valores del evangelio. Qué tan fuerte es tu cultura de tal manera que tus hijos, tus nietos puedan estar protegidos contra la cultura de afuera, contra la cultura del placer, contra la cultura del pecado, contra la cultura del desenfreno. Y qué tan fuerte es la cultura de tu hogar, de tu familia, de tal manera que haga frente a toda la cultura en contra del evangelio que viene de fuera, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestra cultura como cristianos católicos, cuidarla, acrecentarla. ¿Qué es la cultura cristiana? Es el estilo de vivir que caracteriza al pueblo de Dios. Este estilo de vida abarca todos los aspectos: ideas, valores, forma de relacionarse con Dios y con los demás, normas de conducta, celebraciones, vida familiar y social, etcétera, por supuesto. La cultura cristiana se basa en la palabra de Dios, es decir, la fe, las normas de conducta, los valores, todo tiene su base en la revelación, en el evangelio. Bueno, en toda la revelación, la divina revelación, que abarca también no solamente la palabra de Dios, sino también abarca la tradición de la iglesia. Somos realmente pueblo de Dios en la medida que entramos en esa relación personal y comunitaria con Dios, una relación de alianza. Todo se basa en la alianza, todo. Si lo decimos así en un sentido muy estricto, no vamos a ser salvados más que por la alianza. Y no estoy hablando de las comunidades de alianza, estoy hablando de la alianza nueva y eterna que fue sellada con la sangre de Jesucristo, y que lo dirá en la última cena. Esta es la copa de la alianza nueva y eterna, ¿sí? Así que este pueblo de Dios, este pueblo de la alianza, nosotros debemos de entrar en una relación personal y comunitaria con Dios, solamente por la alianza. La alianza que nosotros avivamos y volvemos a ratificar cada comunión, cada Eucaristía. Ahí se sella, ahí se ratifica
la alianza. Allí volvemos nuevamente a estar ante ese sacrificio de Dios, no otro sacrificio, el único sacrificio de Jesucristo, el único sacrificio donde la sangre, su sangre, sella la nueva alianza, la eterna alianza, ¿sí? Y eso diría, hagan esto en memoria mía. Así que cuando nos acercamos a comulgar, no solamente decimos amén, este es el cuerpo de Cristo, yo creo que es el cuerpo de Cristo, no, sé que es el cuerpo de Cristo y yo quiero ratificar mi alianza con Dios, mi compromiso de bautizado, de bautizada. Yo, como discípula de Jesús, religiosa también, ratifico allí mi alianza, ratifico mi deseo de seguir siendo discípula, es decir, nosotros tenemos que ver todo esto, nosotros tenemos que estar al pendiente de todo lo que quiere decir la alianza. En la medida que asimilamos, vivimos las ideas y valores que nos transmiten por la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Somos realmente pueblo de Dios en esa medida, en la medida que entramos, ¿sí?, a formar parte de esa alianza. En la medida que asimilamos y vivimos las ideas y valores que se transmiten por la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento. Cuando el pueblo de Dios, Israel o la Iglesia han vivido fuertemente su propia cultura, se han afianzado como pueblo de Dios, han tenido gran influencia sobre las demás culturas. Ha habido muchas ocasiones y muchas épocas de la vida que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel, ¿sí?, ha tenido influencia en las demás culturas, ¿sí? Pero también cuando el pueblo de Dios, ¿sí?, pierde su propia cultura, se debilita, entonces se pierde su propia identidad y es influenciado y absorbido por culturas extrañas. Y eso es precisamente lo que nos está pasando ahorita en esta época. Como no tenemos una cultura propia, fuerte, ¿sí?, estable, de verdad, se está debilitando. Y a mí me llama mucho la atención cómo las personas que formamos y que de verdad pensamos que tienen una manera de pensar ya como pueblo de Dios y de pronto te das cuenta que es para ellos una opción, ¿verdad? Otra opción, ser pueblo de Dios, vivir como pueblo de Dios, pero en el menor momento que tengamos oportunidad, ¿verdad? Enseguida vuelven a ser pueblo pagano, pueblo que se vive con los mismos valores del mundo. Pues qué triste, porque nosotros no hemos comprendido que en la medida que nosotros defendamos esa cultura, en la medida que nosotros de verdad tengamos una cultura fuerte, una manera de vivir fuerte, pues nosotros vamos a influenciar a los demás y no vamos a ser absorbidos, influenciados por ellos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es cultura y estrategia. Vemos cómo cultura significa cultivar y cómo en el uso de la agricultura pues es muy conocido este término, cultivar. Pero también en nuestra vida se usa el término cultivar para saber que la persona está bien preparada, tiene conocimiento de arte, ciencias, historia, de todo. Entonces, este cultivarnos habla de tener una cultura integral, una cultura, ¿sí?, que abarque las áreas de la vida, como es también, por supuesto, espiritualidad, arte, ciencias, relaciones humanas, cuestiones administrativas y prácticas, deporte también. Yo en deporte estoy nula, no sé nada de deporte, definitivamente. No, y como no sé, pues yo no me puedo poner todo un partido de fútbol, de básquetbol o de fútbol americano. No lo soporto, no soporto estar ahí sentada, porque como no, pues sí, más o menos lo entiendo. Yo sé que fútbol, soccer, pues es meter gol,
pero no lo soporto, mucho menos a mi papá le gustaba el box. Recuerdo que le gustaba el box y que cada sábado él veía el box. Ay, a mí se me hacía horrible, horrible de verdad, eso que estaba viendo el box, ¿verdad? Yo respeto mucho cada persona que le guste el box o le gusta eso, pero yo no me siento capaz jamás de sentarme a ver todo un partido, aunque esté el mundial y que sea el partido, no. Quizá llegue ya al final cuando a ver quién ganó, a ver los goles o algo así, pero yo no pudiera soportar estar allí, o a lo mejor por estar conviviendo, pero mientras está el fútbol, pues yo leyendo o haciendo otra cosa, ¿verdad? Que estar solamente viendo un partido. ¿Por qué no? Porque no tengo esa cultura, esa de cultura del deporte. A lo mejor me gustaría más, no sé, ver en las... no sé, no tengo mucho esa cultura. Soy una analfabeta hablando del deporte, ¿sí? Y bueno, pues vemos que aún las personas analfabetas de algunas culturas, pues vemos cómo tienen su propia cultura. Y vemos que nosotros como pueblo, como cultura, como pueblo de Dios, tenemos nuestra propia cultura. Y pues entramos en esta cultura, en esta relación personal con Dios, pues, ¿en la medida de qué? En la medida de que nosotros entramos ya como bautizados en esta alianza con Dios, nuestro único Señor. Bueno, pues nosotros estamos viendo también aquí un poquito sobre qué decir de todo esto que estamos viendo. Pues nosotros vemos precisamente que la cultura que nosotros tenemos, pues es precisamente lo que nosotros buscamos, ¿sí? Decimos que la cultura de Dios es para nosotros especial, es decir, nosotros tenemos que venir para llevar a cabo esa cultura, ¿sí? Nosotros tenemos que venir al pueblo de Dios para llevar a cabo esa cultura. Nosotros sabemos perfectamente que la cultura de Dios es lo básico en el pueblo de Dios, ¿sí? Y debemos de acrecentarla cada día, cada momento, más y más, ¿sí? Bueno, hemos visto también un poquito sobre qué es la cultura y cómo cuando ésta se debilita, ¿verdad?, pierde su propia identidad, es influenciada y absorbida por otras culturas. Nosotros debemos de tener muy en cuenta esto. Nosotros necesitamos redescubrir y valorar nuestra propia cultura y formar verdaderas comunidades cristianas donde se viva la cultura del reino de Dios. Esta es una cultura de orden superior, es una cultura que Dios mismo da. ¿Y cómo vamos a saber nosotros qué clase de cultura debemos de vivir? ¿Dónde vamos a encontrar nosotras nuestra manera de vivir? En el pasado programa estuvimos leyendo muchos relatos de algunos, sobre todo de algunos escritores. Háblese, por ejemplo, de escritores como la Didache. Estuvimos viendo cómo se vivía, cuál era ese enfoque de formación. También vimos un poquito sobre algunas personas que escribieron sobre los primeros cristianos. Por ejemplo, Arístides, un cristiano griego del siglo II. Vimos también al africano Tertuliano, cómo nos narraba cómo vivía el pueblo de Dios en los primeros cristianos. Giordani, Gini Giordani, también vimos un historiador moderno, cómo él también nos estaba contando cómo se vivía en el pueblo de Dios. Y bueno, pues también vimos cómo San Clemente de Alejandría también nos escribe cómo vivía. Entonces, todas estas narraciones, todos estos testimonios de cómo se vivía el pueblo de Dios nos sirven a nosotros para saber cómo vivir. Claro, nosotros debemos de aplicarlo a nuestros días, de aplicarlo a nuestra época. No podemos nosotros vivir exactamente como ellos vivieron, porque es otra época, es otro momento, ¿verdad? Pero el Evangelio no cambia. El Evangelio tenemos bien claro, cada uno de los santos padres, ¿verdad?, cambia su manera de expresarse, y para eso el magisterio lo está diciendo por medio de las constituciones de la Iglesia, las cartas, cada una de los documentos de la Iglesia que se nos da, nos dicen en esos documentos cómo vivir el Evangelio en ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo un documento muy importante para nosotros, como es Humanae Vitae, ¿verdad? Nos está diciendo cómo debemos de vivir el mandamiento
de no matarás. Y nos dice en estos tiempos cómo está resurgiendo ese mandamiento y cómo lo debemos de vivir. Por ejemplo, en el tiempo que se escribió, en el tiempo del Evangelio, pues no se usaban los abortos, ¿sí? De tal manera que llega a decir, bueno, mucho antes del Evangelio, ¿verdad? Miles de años antes, Isaías dice, pues aunque dice, ¿acaso deja la mujer a su hijo de pecho? ¿Acaso sin que de verdad su corazón se vuelque con él en gran ternura? Pero si esas llegaban a abandonarlas, yo no te abandono. Es decir, lo tiene así como que eso no sucede. Pero si alguna vez sucediera, ya está sucediendo, ¿verdad? No solamente que los dejan, los matan. Los matan en un homicidio que es terrible. Casi siempre los homicidios, cuando una persona normal mata a alguien, pues casi siempre para tener un justificante tiene que ser en defensa propia. Sí, en defensa propia o en defensa de sus seres queridos, en defensa de su patria, en defensa de un valor muy grande. ¿Por qué matan a sus hijos las madres? ¿Se están defendiendo de qué? ¿En defensa de qué? ¿Cuál es a ese punto donde pudiera de verdad un poquito ser justificable? No lo hay, ¿verdad? Entonces, como vemos, como la manera de vivir en este tiempo, el Evangelio, la palabra de Dios, pues la misma iglesia nos lo está diciendo. La misma iglesia por medio del magisterio nos lo está diciendo. Recordemos que es el magisterio. El magisterio es el Papa unido con sus obispos. El Papa unido con sus obispos. A mí me llama mucho la atención lo que el padre Víctor nos cuenta. Nos dice que había un papa, no nos dio el nombre, no recordó cuál era el nombre, que a los 3 días iba a presentar una encíclica diciendo que el juicio personal no existía, que la persona no iba inmediatamente, como lo dice precisamente la palabra de Dios, está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Así es la palabra de Dios. Y la Iglesia Católica nos enseña precisamente que el momento que nosotros morimos nos presentamos ante el Señor. No sé si en ese momento, o sea, ya no hay tiempo, no sé. Unos dicen, no, que se quedan aquí unas horas y que eso no sé. No sé, el día que me muera pues lo voy a experimentar y claro que lo voy a experimentar, ¿verdad? Pero no voy a poder venir a decirles, ni quiero venir a decirles, ni ustedes querrán que les venga a decir. Entonces, no sabemos cuánto tiempo, que se están horas y que 3 días, que el otro día escuché que se están 3 días, que Dios les permite ver su sepelio, pues no sé, ¿quién sabe eso? No sé, son puras palabras que no tienen, creerlas o no creerlas, comunicarlas o no comunicarlas no tiene ningún sentido. Lo único que sabemos es lo que dice la Iglesia, que hay un juicio, después de nuestra muerte viene el juicio. Pues este Papa precisamente iba a lanzar una encíclica donde él aseguraba, como padre, como Santo Padre, que no venía el juicio inmediatamente. ¿Y qué creen que pasó? Se murió. Antes de ser publicada la encíclica, se murió. Sí, así que pues cuando un papa empieza a decir cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y de esto, pues el Señor se lo lleva. Definitivamente, lo lleva, ¿verdad? Y así debe de ser. Entonces, nosotros debemos de tener muy claro que la manera como vivimos el Evangelio va a ser precisamente, ¿verdad? Nos lo va a decir el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, ¿verdad? Nos dice cómo debemos de vivir el Evangelio, ¿sí? Así que esta cultura que nosotros tengamos debe de ser una cultura fuerte, estable, para que podamos nosotros influenciar a los demás y no ser influenciados y que nuestra cultura, ¿verdad?, sea absorbida por culturas extrañas, ¿sí? Así que nosotros podemos ver que hay una cultura que Dios mismo nos da. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, en la revelación, pues no solamente en la palabra de Dios, también en la tradición de la Iglesia. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con más. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más
en Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y es el cuarto segmento ya de su programa. Y vamos a ver algunas citas bíblicas que nos hablan de esta clase de cultura que Dios nos da y cómo ya quedó bien escrito en la palabra de Dios, cómo nosotros debemos de vivir como pueblo de Dios, como cristianos católicos, como ciudadanos del reino. Vamos a ver en Primera de Pedro 2, del 9 al 10, que es lo que nos dice. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues lo dice muy claramente San Pedro, somos linaje elegido, ¿sí? Sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Eso nos queda muy claro. Nosotros estábamos en las tinieblas, pero Dios nos ha llamado a su admirable luz. Ahora, los que antes nosotros no éramos pueblo, ahora somos pueblo, ¿sí? En la carta a los Efesios, capítulo 4, también encontramos gran parte de eso. Pues toda la palabra de Dios está llena de todo lo que es la cultura de Dios. Pero solamente vamos a tomar unas cuantas citas bíblicas. Efesios 4, del 17 al 32. Pues está un poquito largo, pero vamos a ver. Bueno, pues dice así. No es que yo busque el don, sino que busco para que aumenten sus intereses. Perdón, estoy en Filipenses, sí, estoy en Filipenses. La lectura que estoy leyendo debe de ser Efesios 4, del 17 al 32. Y vamos a decir, os digo pues esto y os conjuro en el Señor que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente. Sumergidos su pensamiento en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su cabeza, los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es este el Cristo que vosotros habéis aprendido, si es que habéis oído hablar de él, y en él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, a despojaros en cuanto a vuestra vida interior del hombre viejo que se corrompe, siguiendo las seducciones de las concupiscencias, a renovar el espíritu de vuestra mente, y a revestíos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, hablad con verdad, cada cual con su prójimo, pues somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequen, no se ponga el sol mientras estén enojados, ni den ocasión al diablo. El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje con sus manos, haciendo algo útil para que pueda ser partícipe de él al que se haya necesidad. No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchan. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y bueno, pues todo Efesios, ya vemos cómo aquí nos está diciendo cómo se debe de vivir. Luego sigue hablando, no vivan como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. Sigue hablando. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a estar llenos de todos estos criterios de vivir para Dios. Aquí nos lo dice muy claramente. Vamos a despojarnos de nuestro hombre viejo, corrompido por las seducciones de las concupiscencias. Es tremendo porque todos estamos, yo
me siento, estos días he estado triste en el sentido de que una persona que se convirtió, triste, ha vuelto a caer en las garras del mal, es decir, del pecado terrible. Y he estado triste porque a lo mejor no he estado orando mucho por él, por esta persona. Entonces me duele en el sentido de que, Santo Dios, no, como comunidad no los hemos dejado solos, ¿verdad? Pero el hecho de que parece que las personas, o ya aún nosotros mismos, parece que estamos ya en el proceso de conversión y nada, cualquier cosa, cualquier viento, cualquier tentación nos vuelve a hacer caer nuevamente en las garras del mal. No quiero decir con esto de que se pierdan las personas o que yo misma vaya a perder, porque en el momento que caemos, pues hay que levantarnos, ¿verdad? Pero ¿cómo se debe de estar de verdad están cerca del Señor, fortaleciéndonos con la comunión, con la confesión, con la vida comunitaria, ¿verdad? Con las enseñanzas y estar de verdad renunciando diariamente al mal, ¿verdad? Y nadie estamos exentos de caer nuevamente o de separarnos de Dios, nadie absolutamente. Todos tenemos esa probabilidad, ¿verdad? Pero pues si yo me confío, si yo sé que tengo un pecado muy grave en mi vida y que ya pasó todo eso, ¿verdad? Y no, Dios no me va a dejar caer, no, pues tenemos muchas armas, tenemos de verdad muchísimas armas, tenemos todos los medios para estar estables, si no los tomamos, si no los llevamos a cabo, si así, tomándolos, confesándonos, comulgando, ¿verdad? Orando nuestra oración diaria, ¿verdad? Sabe Dios si un día caigamos, es decir, nadie estamos exentos de eso. Pues ahora sí no los tomamos, ahora sí no oramos, ahora sí no estamos renunciando, ahora sí no estamos nosotros de verdad cortando con tantas amistades, con tantas situaciones que me traen el pecado. Eso es cierto. ¿Cómo es posible que si yo sé que tales personas me incitan en mí el pecado, cómo es posible que yo busque estas personas? Todo lo contrario, debo de retirarme de esas personas. Dice la palabra de Dios muy claramente: si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres manco a la vida eterna que completo al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecado, si tu ojo te es ocasión de pecado, córtatelo. Es decir, si yo sé que cierta situación, que ciertas personas, que ciertos jóvenes, que ciertas jóvenes me traen en mi interior y en mi carne todo eso que yo sé que es el preámbulo para el pecado, pues yo voy a retirarme. Estoy jugando con fuego y estoy de verdad diciéndole al Señor, no me importa, yo busco las ocasiones y que, ¿qué tiene? No tiene nada de malo, pero si yo sé que eso me lleva a pecar, tampoco eso debo yo de estarlo cultivando, ¿verdad? Entonces debemos de estar humildemente siempre prendidos de Dios, diciéndole, Señor, si tú me quitas la vista, yo caigo en lo peor, ¿verdad? Porque todos somos capaces de caer en lo peor, todos absolutamente. Pero si nosotros, ¿verdad?, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos la vida fraterna, descuidamos las cosas humanas también muy buenas, como es que pues el ejercicio, el comer bien a tus horas, el dormir bien, el pues cuidarme lo más que pueda aún físicamente, pues entonces también estoy descuidando mi espíritu, ¿verdad? Porque van unidos. No puedo solamente cuidar de mi vida espiritual y de mi vida física, dejarla a un lado, ¿verdad? Y eso pues es algo que todos debemos de tomar. Una persona cansada es mucho más débil para todas las tentaciones. Una persona cansada es mucho más débil para todas las enfermedades y para todo el mal, ¿verdad? Así que Efesios pues nos da aquí muy claramente la manera como debemos de vivir. Los últimos 3 capítulos, recordemos que nos dice, ¿verdad?, cómo debe de vivir el pueblo de Dios. Y luego también en Filipenses, esto sí ya es la cita que íbamos a ver, Filipenses 3:20, pues nos dice claramente también un poquito de cómo debemos nosotros de vivir. Dice así, pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso, como es suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Bueno, pero me quiero quedar con esta idea. Somos ciudadanos del cielo, es decir, somos ciudadanos del cielo y como tal nosotros debemos de vivir como ciudadanos del cielo, ¿sí?
Así que no olvidemos nunca que nuestra patria precisamente está en el cielo, ¿sí? Que nuestra patria es la patria que nos está esperando. Y si no empezamos nosotros a vivir aquí, como vamos a vivir ya en el cielo, pues no vamos a estar acostumbrados y no vamos a poder estar, ¿verdad? Porque aquí hay que empezar a vivirse ya como se ha de vivir en el cielo, siempre con una gran humildad, siempre sabiendo que somos personas tan débiles, que somos personas tan expuestas al pecado, al mal, a la muerte eterna, que cada día va a ser estar en constante comunicación con Dios, humildemente diciéndole: Señor, si tú te escondes, yo soy capaz del mayor pecado, ¿verdad? Si tú me dejas, yo soy débil. Así que con una gran humildad, abrazados siempre, siempre al Señor en su gran misericordia. Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga.